Estimados estudiantes, quería hablar con ustedes sobre la rúbrica de calificación que utilizamos para la presentación final del proyecto escrito. Esto es muy interesante y además es fundamental que ustedes conozcan los puntos que se están evaluando con respecto a la presentación final del proyecto. Nosotros sabemos que la idea esencial es que en la presentación podamos integrar los diferentes pasos que hemos desarrollado en las tres partes iniciales del proyecto, de manera que hay unos aspectos que llamamos criteria para evaluar lo que es el desarrollo de esta presentación. Entonces, en la rúbrica nosotros vemos tres diferentes niveles de cumplimiento. Primero es cuando cumple el estudiante con las expectativas, parcialmente cumple con las expectativas o no cumple con lo que se está esperando que haga durante el proyecto. Entonces, ¿dónde tenemos que enfocarnos? En que se cumple con todas las expectativas. Entonces, los criterios que vamos a evaluar son el contenido, la discusión, el aspecto visual y la presentación profesional. Con respecto al contenido, tenemos en cuenta lo que es el cuidadoso diseño de la presentación, lo que es la presentación en sí y el cumplimiento, o sea, que se haya entregado la asignación a tiempo. Nosotros sabemos que para la presentación del proyecto escrito tenemos un foro de discusión específicamente destinado a este. Entonces, en ese foro de discusión ustedes incluyen su presentación, que puede ser un video que ustedes crearon en PowerPoint, por ejemplo, o en otro tipo de programa, con su voz grabada, que la grabación de la voz es esencial, es una parte fundamental de esta presentación. Entonces, ¿qué estamos evaluando a este nivel? Desarrollamos lo que es el desarrollo cuidadoso de la presentación. O sea, ustedes se centraron en desarrollar el tema en específico. El contenido es totalmente relevante al tópico que se está discutiendo. Ustedes utilizaron información válida, información precisa. Por ejemplo, estamos discutiendo la opción de una empresa de abrir una nueva subsidiaria. Entonces, ustedes empezaron en la primera semana redactando un memorando al gerente de la empresa explicándole que en este memorando vamos a ver las alternativas que puede tener la empresa para establecer una nueva subsidiaria. Posteriormente, en la segunda semana, ustedes hicieron, por ejemplo, un análisis financiero. Miraron cuál es la posición actual de la empresa, cuáles serían los costos en los que se incurrirían para abrir esta nueva subsidiaria y cuál es la proyección financiera que puede haber si nosotros establecemos o no esa subsidiaria. Y en la semana 3 ustedes pueden haber hecho una comunicación completa, donde es fundamental que en la semana 3 ustedes integren lo que hicieron en la semana 2 y hagan un completo reporte, una información profesional diseñada a los directivos de la empresa para presentarles los resultados de su análisis. Entonces, en la semana 4 hacemos una integración. Siempre es importante que ustedes estén dentro del contexto de una presentación profesional. Ustedes están, siempre ponemos el escenario, ustedes están llegando a una sala de reuniones a nivel ejecutivo, tienen los directivos de la empresa, ustedes están presentando lo que hicieron. Esta es la presentación, siempre es importante que ustedes incluyan el título del tema. No que la presentación se llame parte 4 del proyecto o presentación final del proyecto. No, se va a llamar evaluación de la posibilidad de abrir una subsidiaria, por ejemplo. Entonces, dependiendo del tema, ustedes ese es el nombre que van a poner como título a la presentación y la van a desarrollar totalmente dentro del contexto de la empresa en sí con la que están trabajando. Entonces, esto es importante dentro de todo lo que es la presentación, que sea correcta a nivel gramatical, que no tenga errores de ortografía, que tenga consistencia en el tipo de letra que ustedes utilicen. Eso es fundamental dentro de la parte de contenido. Entonces nos centramos en que se cumple con las expectativas y tiene un puntaje de 36 a 40 puntos.
En caso de que se cumpla parcialmente, de 26 a 35, y si no se cumple, de 0 a 25 puntos. Pero como les digo, centrémonos en el cumplimiento de las expectativas. El segundo criterio es la discusión. Sabemos que nosotros estamos incluyendo la presentación final del proyecto dentro de un foro de discusión. Entonces ustedes van a mirar las presentaciones de sus compañeros. Este no es un foro donde participamos los profesores, sino es un nivel de interacción entre los estudiantes. Entonces ustedes van a revisar las presentaciones de sus compañeros, van a dar sus aportes, sus comentarios, algo que ustedes quieren añadir sobre el tema, porque ustedes han trabajado sobre el mismo tema. De manera que se vea la interacción, que ustedes tomaron el tiempo para mirar, que ustedes tomaron el tiempo para hacer preguntas, para ampliar, para de pronto hacer algún argumento sobre algún planteamiento que haya hecho alguno de sus compañeros. Entonces eso es muy importante, que sean activos dentro del foro de discusión. El siguiente criterio es la parte visual. La presentación tiene que crearse de una manera que sea agradable a la vista. No que esté lleno de páginas totalmente donde haya solo texto, que veamos frases y frases y una cantidad de letra y no se vea algo visual. Puede ser una fotografía, puede ser un gráfico, puede ser una tabla explicativa, que ustedes integren el trabajo que ustedes han hecho. Por ejemplo, si estamos trabajando en el tema auditoría y trabajamos con programas como IDEA o trabajamos con programas que también utilizamos en la clase data analytics, de análisis de data. En esta clase utilizamos no solamente IDEA, sino utilizamos también Tableau. Utilizamos programas como Ludichart. Entonces, todo esto son programas que ustedes van a emplear durante sus clases, que aparte de introducirlos e integrarlos dentro de una presentación, es algo que ustedes tienen que saber que son credenciales adicionales que les dan a nivel profesional. Ustedes deben ir incluyendo estas credenciales dentro de lo que es su hoja de vida en el futuro, cuando ya estén a nivel de se hayan graduado como profesionales de contabilidad. Entonces, estas herramientas son muy importantes utilizarlas dentro de la presentación. Por ejemplo, desde que nosotros empezamos Contabilidad 1, estamos utilizando Excel. Y Excel es una excelente herramienta. Ustedes trabajan con Excel, van a incluir en la presentación cuadros que ustedes han hecho en Excel. Es muy importante integrar esta información y eso tiene que ver con la parte visual. La parte visual que muestre una consistencia, una secuencia lógica dentro del desarrollo de la presentación, que no sea solamente copiar y pegar lo que ustedes hicieron las semanas anteriores. No, ustedes van a ir integrando lo que hicieron, también adoptando lo que fue la retroalimentación con la calificación de cada una de estas partes anteriores, de manera que todo esto lo integren al final y sea visualmente atractivo. Finalmente tenemos lo que es la presentación profesional. Esto tiene que ver con la presentación que ustedes hagan. Como sabemos, tiene que venir con la grabación de su voz. El volumen de su voz tiene que ser adecuado, tiene que ser un tono agradable y claro. No vamos a correr, ni tampoco vamos a decir una palabra por cada página. Y tampoco vamos a leer lo que dice la página. Lo ideal es comentar, no llenar las páginas de texto, sino de unos puntos esenciales que ustedes van desarrollando en la presentación. También ustedes incluyen un cuadro, ustedes tienen que explicar qué es lo que está en el cuadro. Por ejemplo, calculamos las cifras de proyección de ventas. ¿Qué es lo que ustedes hicieron y cuáles fueron las conclusiones que sacaron utilizando este tipo de herramientas? Entonces es muy importante ver todos estos elementos, el contenido, la discusión, la parte visual y la parte de profesional en la presentación, de manera que ustedes obtengan un excelente resultado en el desarrollo de la presentación final del proyecto. Muchas gracias.